Buenos días, hermosas, bienvenidas a nuestra reunión de compañerismo. Me alegra encontrarnos de nuevo, todas juntas buscando al Señor, fortaleciendo nuestra fe. Hoy vamos a estar reflexionando sobre el capítulo 6, que se llama Cuéntaselo a tu esposo, del libro Restaure sus relaciones. Les quiero recordar que este es un espacio seguro para ustedes, para compartir sus lecciones, los testimonios de alabanza o cualquier cosa que el Señor haya estado trabajando en su corazón mientras leí o meditaba en este capítulo. Si desean simplemente unirse a escuchar, son bienvenidas. Déjenme saberlo en el chat para saber que van a estar solamente oyentes y así no llamarlas a participar. Entonces voy a comenzar compartiendo lo que el capítulo habló a mi corazón. Em, y tengo que decir que llegó en un momento justo porque el Señor ha estado hablando mucho acerca de las emociones desde el año pasado, desde finales del año pasado. Me ha estado hablando demasiado sobre las emociones y, y me ha estado enseñando mucho cómo Él nos creó de una manera tan perfecta que, que dejó en nuestra propia biología señales o alertas de las cosas a las que nosotras tenemos que prestarle atención. Entonces, cuando nosotras, por ejemplo, nos enfermamos, tenemos algo en el cuerpo, él nos dejó señales en síntomas, ¿sí? Entonces tenemos determinada sintomatología que nos empieza a dar avisos de que hay algo que no está funcionando bien dentro de nuestro cuerpo. Y cuando nosotras vemos esas alertas, empezamos a buscar ayuda, ¿no? Empezamos a decir, ¿qué me está pasando aquí? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? Y de repente empiezan a aparecer más síntomas, más síntomas. Y muchas veces, cuando hay muchos síntomas asociados, los médicos pueden determinar, esto es cuando hay este grupo de síntomas, puede deberse a esta causa, a esta enfermedad y tiene, digamos que un nombre y con frecuencia un tratamiento o a veces no. Pero ¿a qué voy con eso? A que Dios también fue tan perfecto de crearnos con sentimientos, con emociones. Y cuando nosotros tenemos malas emociones, nos están dando un aviso de que hay algo en nuestro corazón que necesitamos tratar con él. Y eso ha sido también liberador para mí, porque yo creo que ustedes se identifican conmigo en que cuando uno se siente mal, cuando uno siente una emoción negativa, frecuentemente uno se siente culpable. O a mí me pasa eso. Yo me siento culpable de que yo me sienta de determinada manera, pero el Señor me está liberando y haciéndome entender que somos humanas y que vamos a atravesar por diferentes emociones, pero la intención de esas emociones es avisarnos de que hay algo en nuestro corazón que tratar. Em, yo les quiero compartir que yo era una persona de muy mal genio. Mi hermana mía lo puede certificar y yo me enojaba con bastante facilidad. Pero recuerdo que cuando comencé este viaje y empecé a entender el tema de la mujer contenciosa, busqué en serio al Señor para cambiar esa parte de mí porque era la forma en la que la gente también me definía. Pues cuando le preguntaban algo sobre mí, eh, siempre estaba esa parte de, ella es de mal genio, como que era una parte que definía quién soy. Y el Señor fue retirando eso de mi corazón, hasta el punto en que yo recuerdo que esa era una de las críticas más frecuentes de mi esposo terrenal y que dejó de existir en su vocabulario. Él nunca más me volvió a decir o a preguntar si estaba de mal genio y yo lo veo eso como, como esa victoria del Señor en mi vida, lo que Él hizo, que me ayudó, como Él me guió a buscarlo con intensidad en esa área y cómo Él lo transformó en mi corazón. Em, Y mientras que yo leía esta lección también me hizo pensar mucho en cómo nosotras como mujeres naturalmente somos tan dramáticas. Em, nosotras, yo creo que para las que son mamás más que todo, eh, hace poco he tenido ciertos episodios con mi sobrina
Y cada vez que nos reunimos y la conocemos y bueno, la vemos crecer, nos damos cuenta de lo dramáticas que somos como mujeres. Somos, y que muchas veces cuando nosotras tenemos emociones tendemos a exagerar las emociones. Y no tengo en este momento el versículo aquí, pero lo leí en un proverbio de cómo nosotros, cuando estamos en esa, no recuerdo si fue un proverbio o un salmo, pero nosotros tendemos a tergiversar los hechos cuando estamos llenos de emociones. Entonces creo que los hacemos como más grandes, los exageramos por la forma en que nos sentimos. Entonces no es una buena manera que nosotras actuemos bajo las emociones porque en ese momento la verdad está distorsionada. Entonces, lo que el Señor me ha ido enseñando es que, en efecto, como está toda esta situación y esta, digamos que esta debilidad propia de nosotras, de mujeres, de ser dramáticas, de llevar las cosas a un extremo, necesitamos canalizar las cosas primero con el Señor, porque Él es nuestra fuente de verdad. Entonces solamente en Él podemos entender realmente, uno, qué es lo que está pasando en nuestro corazón, porque evidentemente si nos sentimos mal es porque hay algo que está ocurriendo en el corazón. Dos, cómo podemos responder a esa situación bajo el entendimiento de que Él conoce tanto nuestro corazón como el corazón de la persona involucrada, de la persona que nos haya ofendido, de la persona que haya hecho algo contra nosotras. Y bajo ese entendimiento poder decir, ok, Señor, ¿cómo entonces respondo a esta situación? Él claramente nos ha dado muchas pautas en proverbios, en salmos, de cómo comportarnos, por ejemplo, cuando una persona está fuera de control, cuando una persona está en ira, ¿qué nos dice Él? Cállese, mantenga la calma, no le eche leña al fuego porque va a resultar peor, ¿no? Entonces, Él tiene esa enseñanza y esa pauta para cada una de nuestras emociones. Necesitamos buscarlo a Él. Señor, ¿qué hago con ese sentimiento cuando me siento con culpa, cuando me siento con miedo, cuando me siento triste, cuando me siento deprimida, qué me está revelando eso? ¿Qué está hablando de mi corazón? Y muchas veces ese sentimiento va ligado a un pensamiento. Sí o sí va ligado a un pensamiento. ¿Qué es lo que estás pensando? Y frecuentemente por ejemplo, cuando yo hablo con mi hermana y ella me dice, me estoy sintiendo de esta manera, porque nosotras generalmente hablamos de cómo nos sentimos. Si se han dado cuenta, uno siempre que habla con amigas, me siento mal, me siento. Para nosotras todo es me siento. Y cuando hablamos y ella me empieza a decir, me estoy sintiendo mal, la primera pregunta que generalmente le hago es, ¿en qué estás pensando? ¿Qué, qué es lo que ha estado meditando para que se esté sintiendo mal? Porque todo nace en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso es que el Señor quiere transformar nuestra mente primero para que nuestra boca hable justicia y para que nuestras manos actúen con justicia. Entonces, esa es una de las lecciones más lindas que el Señor me ha dado. Sí, hay que llevarle todo a Él. Sí, hay que contarle todas las cosas a Él. Y es algo que he aplicado ya desde hace bastante tiempo y ha sido una bendición, sin duda. Eso ha ayudado muchísimo a que las relaciones eh, se, se mantengan, ¿sí? Se mantengan saludables. Puede ser que en el momento haya heridas, haya dolor, pero a la larga el Señor nos enseña cómo manejar la situación con cada persona. Pero también les quiero compartir que se nos anima a llevar todo al Señor. Y hay una parte del capítulo en el que Erin expresa que, que ya después de que ella hablaba con el Señor de sus emociones, no sentía la necesidad de compartir con la otra persona lo que pasaba en su corazón. Y eso ocurre muchas veces. No todas las cosas las debemos compartir. Sin embargo, en mi propio viaje eh, y en mi matrimonio, yo sí me he dado cuenta que hubo muchos momentos en los que, más bien por temor, yo callé y no dije lo que tenía que decir respecto a cómo me sentía o a cómo
me hicieron sentir en determinado momento. Y eso a la larga, ese secretismo no está bien. Entonces uno tiene que tener equilibrio como en todas las cosas. Hay que buscar el equilibrio. Cuando comparto, cuando no comparto, cuando puedo compartir, cuando no debo compartir. Hay que buscar ese equilibrio con el Señor. Él nos va a decir. Y en este momento, eh, personalmente a mí, me ha hablado justamente de no callar mis emociones. Y es impresionante porque de hecho, yo les comenté hace unos días atrás que el Señor me dio a una doctora. ¿Recuerdan que les comenté que había encontrado el versículo en la pared que Él me había dado para mí y todo esto? Y, y en esa cita con esta doctora, eh, ella me dijo que lo que también me estaba pasando tenía relación con bloqueo emocional, con que yo bloqueaba mis emociones. Y para mí fue como una alerta roja, como si el Señor me hubiera sacudido amablemente para hacerme entender que en efecto es lo que me está hablando. Hay muchas ocasiones en las que em, yo me guardo lo que siento, sea bueno, sea malo, y no siempre es saludable. No es saludable. Para mí no lo ha sido. Entonces hay que buscar ese equilibrio que el Señor a mí sí me ha llamado personalmente a compartir lo que estoy sintiendo después de haberlo tratado con Él. Porque es distinto cuando nosotras hablamos llenas de emociones a cuando hablamos al Señor y después compartimos el corazón en amor con la persona que nos ofendió. Entonces ahí hay una gran diferencia y es lo que el Señor quiere que nosotras entendamos y apliquemos. Entonces, pues, queridas, eso es como a grandes rasgos lo que les quería compartir. Hay mucho más, pero no tenemos mucho tiempo, así que les voy a comenzar a dar espacio. Saro, bienvenida, te escuchamos. Veo que tienes el micrófono activo, pero no te escuchamos. Mientras que Mm, solucionas el tema, ya te empiezo a escuchar. Ahora sí, Ajá, ya. sí. Ay, lo que pasa es que estaba con los auriculares y no sé por qué no funcionan, se las escuchaba perfectamente. Bueno, acerca de la lección, ¿verdad? Y la secuencia que le ha ido dando eh, conforme a eso. A veces no creo, pienso que los sentimientos a nosotras nos rigen, ¿no? Incluso más que los varones. Ya, los varones sienten y hacen las cosas y listo. Pero nosotras no, nosotras pensamos, meditamos, nos envolvemos en el problema, ¿verdad? Eh, lo que hacemos también es que venimos y repensamos y vemos todas las cosas que posiblemente no vayan a pasar, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, siempre juega una cuestión muy tensa en mí, ¿verdad? Que quizás muchas veces eh, le he prestado mucho más atención a lo externo que a lo que verdaderamente Dios me dice o me hace sentir. Ejemplo de eso es que, por ejemplo, a veces también quitado un poquito de los sentimientos, a veces también los pensamientos nos rigen. Algo muy importante que dice Erin en el libro es que eh, donde nosotros ganamos la batalla primero es en la cabeza, o sea, con los pensamientos, en la mente. Y muchas veces siento que me autoderroto, por así decirlo, en mi cabeza. Entonces, eso, y más sumado a los sentimientos y sumado aún lo que te dice la gente de manera externa, ¿verdad? Hace que uno siempre esté pensando en esa derrota continua, ¿no? Y eso me pasa ahora un poco menos que antes, pero antes era muy de derrotarme, ¿no?
Hoy entiendo que las cosas no las puedo cambiar y si son voluntad del Señor, pues no puedo hacer más nada. Pero en mi caso, ¿verdad? Hablo de mi caso personal porque es del único que puedo hablar. Es el hecho de que, eh, por ejemplo, me dicen, tu esposo nunca va a cambiar, él siempre va a ser el mismo. Si vos sabes que él es mayor, él ya tiene sus mañas, todo. Y lo que obviamente la gente desde lo interno, sé que, desde lo externo, perdón, sé que puede que tengan razón, ¿verdad? Pero Dios me manda a que crea en Él únicamente. Entonces vivo en esa constante de que, o sea, no quiero ser una mujer que se va a divorciar, ¿verdad? Porque yo creo en el matrimonio, pero tampoco quiero ganar en mi fuerza, ¿verdad? O apostar, por así decirlo, estando las cosas mal y arriesgarme y perder, obviamente, porque ya sería en contra de la voluntad del Señor. Entonces, esas cosas hacen de que uno siempre esté como en esa derrota continua, tanto en los pensamientos como en las emociones, ¿no? Y a veces en mi caso, ¿verdad? Que yo lo he compartido, a veces la familia, ¿verdad? Cuando sabe muchas cosas y está al tanto de todos estos detalles que verdaderamente nunca tuvieron que haber visto, pero desafortunadamente lo vieron. Es más complejo porque te encuentras entre tu familia que amas, ¿verdad? Como en mi caso, y a mi esposo, ¿no? Entonces, toda esta culpabilidad también, que sabemos que la culpa es del enemigo, porque nos quiere siempre tener ahí como vos sos tonta, vos sos así en términos sencillos, vos sos eh, estúpida, por así decirlo, como estás con lo mismo. Entonces, siempre está esa cuestión, ¿no? Pero viene Dios, ¿verdad? Y sobre todas estas adversidades. Un tema que me gustó esta semana y una de las lecciones que he leído mucho acerca de que Dios sana, ¿no? Él sana. Entonces yo digo, Señor, cada vez que vengan estos pensamientos los esclavizo y le pido sanación. Y no solo para mí, sino también para mi familia que ha visto todo el proceso de mi esposo. Pido sanación por mi esposo también, ¿verdad? Y, y sanación por mí. Sanación de sentimientos, de emociones, de olvido, perdón, ¿verdad? En este caso. Y que todo lo que no ven, pues en mi esposo un día lo miren y lo miren como siempre le pido al Señor, Señor, permíteme ver a mi esposo como usted mira a mi esposo, para yo tener una noción de lo que usted va a hacer en la vida de él, ¿verdad? Pase lo que pase. Entonces, esas cosas en relación a los sentimientos, ¿verdad? Y a los pensamientos incluso, hacen muchas veces que nosotras nos autoderrotemos. Pero el Señor en su infinita misericordia siempre nos da ese empujón de fe y ese soplo, ¿verdad? De que todo está bajo su control, con el propósito que nosotros lo entendamos, lo comprendamos y tengamos esa búsqueda constante en Él. Y eso sería todo. Gracias por compartir, Sara. Mientras que tú em, hablabas ahorita, más que todo en la parte final, sobre el Señor trayendo su unidad sobre nuestras emociones, el Señor me llevó a, a recordar que me ha hablado mucho también al corazón de que Él es ese bálsamo sanador en nuestra vida. Él nos lava a través de su palabra y como tú decías, la batalla está en nuestra mente y por eso lo primero es renovar nuestra mente. Mientras que nosotras pasamos tiempo con Él en la palabra, mientras que estamos aprendiendo las lecciones también, Él empieza a renovar nuestra mente poco a poco, poco a poco. Nosotras, em, creo que todas aquí las que estamos acá sabemos que no somos la misma mujer que llegamos, ¿sí? Un pequeño cambio, una pequeña cosa, pero no somos la misma mujer que llegamos a este ministerio, porque el Señor ha ido haciendo, ha ido limpiando, ha ido sanando. Y de hecho, cuando recibimos toda la verdad, fue como ese bálsamo para nuestro corazón de cambiar nuestra mente, nuestro entendimiento de la esposa que estábamos siendo, a la que el Señor realmente nos creó para ser, y la mujer que realmente somos, porque Él ya lo hizo todo en la cruz.
Entonces, no es que nosotras estemos tratando de reformarnos, sino que Él ya nos santificó, Él ya nos vistió de blanco, Él ya nos vistió de novias y estamos ahora cuidando esa relación y cuidando esas vestiduras blancas que Él nos dio. Entonces, gracias por lo que nos compartes. Sara, Celeste, bienvenida. Buenos días, les habla Celeste de Venezuela. Escucharte, Anastasia, me identifico completamente y este capítulo ha llegado justo en el momento exacto porque tengo que confesarles que no he soltado esto a mi Señor. Los problemas de estar divorciada, 13 años sola, divorciada, siempre tengo problemas con mis hijos, educando a mis hijos yo sola, literalmente. Una hija que ya tiene 26 años, con un matrimonio, 2 hijos, y un hijo que está a punto de cumplir 18 años. Y de verdad, siempre mis problemas los compartía con dos de mis amigas. Y leer este capítulo, sé que me va a transformar, me transformó desde ya, desde el momento en que lo comencé a leer. Yo siempre comparto todas mis cosas con ella, con referente a mis hijos, así como todo lo que el Señor me ha enseñado, se los comparto a ella, pero también compartía esto. Y tengo, en verdad, tengo muchas rabietas que las comparto con ellas, discusiones que he tenido con mis hijos, y yo no sé por qué yo esto no se lo había llevado al Señor. O sea, de verdad no. Yo cuando lo leí decía, Señor, yo quiero que ahorita mi hijo se va al trabajo y estoy loca porque se vaya, porque estoy quebrantada. No lo he podido hacer porque está mi hijo aquí, no he podido tener la privacidad de hacerlo, pero les digo que apenas él se vaya, yo lo voy a hacer porque el Señor me llegó justo a tiempo. Y como dice al final de la lectura, me comprometo a llevar a partir de ahora todo esto lo voy a sentir por mis amigas, porque es que ella nos buscamos entre las 3 porque las 3 tenemos problemas similares, ¿no? Y entonces yo digo: "Señor", estaba cometiendo el error de compartirlo con ella, y ellas nunca me iban a dar la solución, porque ellas no lo tienen. Ellas nunca me iba a sentir satisfecha, porque ellas no me van a saber dar el o sea, y lo que puedan decirme de manera externa, nunca he visto que nunca me ha dado solución. Así como yo tampoco le he podido dar la solución a ellas, porque es que yo tampoco lo tengo, quien lo tiene es nuestro amado esposo celestial. Y y y y es todo lo que, o sea, yo no puedo decirle más nada que esto, o sea, que este tema llegó justo a mi vida, porque yo no había soltado esta área. Yo siempre comparto mis problemas, y aquí Erin nos dice: "Aprendamos a ser más oyentes y a no hablar". Yo, wow. Es exacto lo que yo necesito. Yo tengo tanto dolor, tanto aquí, que tengo que entregárselo a él, y obviamente siempre lo iba a seguir diciendo, y siempre esa herida iba a estar ahí latente, porque en vez de hablar distinto siempre y no hablarlo con el indicado, o sea, busqué al Señor para que quitara el muro de contención entre mi esposo terrenal y yo, y no lo he hecho por mis hijos, que es lo que yo más amo. Entonces, yo creo que así como estoy yo, si hay alguna aquí, este tema llegó justo a tiempo, llegó la palabra para salvarnos, para sanarnos y para salvarnos de la destrucción, porque esto era lo que nos puede venir si no lo buscamos a Él. Eso es todo lo que yo les quería decir, Anastasia. Gracias, Celeste, por compartir. La alegría también es que ya no estás más sola, que el Señor es el Padre de tus hijos, que Él los está educando y que Él va a estar eh, en control de cada situación con ellos. Y aunque muchas cosas hayas tenido que atravesarlas solas, aparentemente sola con ellos, el Señor sabe cubrir todas nuestras falencias, todas nuestras necesidades. Él sabe cómo
llenar cada espacio, cada vacío en nuestro corazón. Así que lo que sea que tus hijos estén enfrentando en este momento, Él lo va a llenar, Él lo va a suplir. Tú mantén los ojos en el Señor, porque Él es tu esposo y Él es el padre de tus hijos. Bella, bienvenida. Te escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, yo quiero darle, la verdad que este es como un testimonio de alabanza, porque para mí fue respuesta otra vez de algo que recientemente pasé este fin de semana, creo que si no estoy mal, porque ando perdida de los días, y de cómo sí funciona la lección, de que sin antes yo leerla, la había leído antes, pero la memoria es frágil. Y sí, yo animo totalmente lo que dice la lección, ¿no? De que solo Él es el refugio, de que solo es. Y en mi ignorancia yo siempre he sido así, o sea, no he tenido, como lo menciona Celeste, amigas de en donde refugiarte y desbordarte, no, no, he sido siempre como que muy cuidadosa. Y antes mis amigas eran mi madre y mi hermana, mucho antes de saber de esto. Pero cuando empecé aquí en el camino, pues ahora ni ellas lo saben, porque obviamente, como dice en la lección, el fuego se enciende y dañas corazones también. Y prefiero guardar eso, ¿no? Pero también, como tú decías y mencionabas, tal vez nos parecemos en eso que nos guardamos para nosotras y también no es bueno, porque también llega un punto en el que eso se llena y si no desbordas en el tiempo correcto, pues pasan estas cosas que a mí me sucedió este fin de semana, que como le mencionaba una compañera de oración, o sea, hay momentos que pasa lo que pasa y tú quieres llorar, pero no hay el tiempo, no hay el lugar, no hay nada, y también es malo, porque te quedas y cuando buscas el llorar en intimidad con el Padre, ya no funciona. Es como que te da ganas de pellizcarte, hacer algo para que funcione y ya no sale el llanto, ya no es fácil. Y por más que intentes, tampoco es sano. Pero bueno, a mí me pasó como que el Padre, yo digo que tuvo misericordia de mí porque como dice su palabra, todo obra para bien. Y Él sabía que yo tenía esta necesidad de desbordar mi corazón y permitió que escuche en mi carne una palabra que no estaba preparada, la verdad, que jamás, voy a confesar, y eso es lo que me hizo recordar, ¿no? ¿Quién fui? Como tú dijiste hace tiempo atrás, es increíble cómo el Señor te va cambiando, te va moldeando, pero también cuánto falta por, pero es muy bonito, es muy hermoso ver cómo Él te ha rescatado, porque yo era de las que les sabía decir al esposo terrenal, pues, del tema del divorcio a flor de piel en la boca. Y él jamás me había tocado eso, pero cuando yo llegué acá a la lección ya nunca lo volví a mencionar, ha sido y, oh sorpresa, pasa el tiempo y los años de mi proceso, y eso fue el detonante, que lo sentí tan seguro y firme, y por primera vez él me mencionó el divorcio así como fuck, y eso llegó muy fuerte, pero mi reacción fue increíble porque, como dice la lección, solo agaché mi cabeza y le dije: "Estoy de acuerdo, lo que tú creas correcto". Él salió y no fue más. Mi alma se desmoronó, mi carne, al punto que entramos en eso, ¿no? Que la carne, como dice, las emociones nos gobiernan en ira, en enojo, en dolor, en que tú no sabes qué pasa. Y lo único que yo hice fue, mi hija, gracias a Dios, dormía y me postré y lloraba y todo, y también peleaba y le decía, ¿por qué llegó esa palabra? ¿Por qué lastimó mi corazón? ¿Por qué? Si yo lo decía y no pasaba nada, ¿no? Y en eso sí quiero animarles porque creo que también es muy importante, que es verdad que no debemos refugiarnos en amigas ni en nadie, pero sí, Dios me puso el busca una persona, busca. Y no era la intención, es que no quiero contarle que se supone que no debemos quejarnos y decirle esto pasó, no quiero. Y fue como, ¿tú de qué te cobras? Porque necesitas que alguien te sostenga porque yo te voy a levantar. Y eso fue muy bonito porque yo no sabía cómo escribir, pero lo hice ir y solo le pedía, cúbreme porque esto está pasando. Y mis manos temblaban y no paraba de llorar. Y lo único que hice fue postrarme y llorar, le pedía respuestas. Y quiero decirles que el Señor responde porque Él me respondió en ese mismo momento, me metí al compañerismo y yo por eso bendigo tanto a mi amado, porque quiero también darles a ustedes, o sea, de que es como el empujoncito de ánimo de que lo estamos haciendo bien, porque sí hay respuesta, porque es la palabra viva a través de el animador y todo, ¿no? Y él me trajo esta respuesta que dice, vas a florecer a través del devocional del 13 de febrero, que era de Ruth de Panamá. Y las partes que quiero compartir es porque tal vez alguien más lo necesita, ¿no? Decía, está siendo pasada por la prensa y mi corazón
es muy débil, es lo que se siente en esos momentos. Hay una palabra que debe cumplirse en ti y allá voy, a esa palabra. Todo esto que estás viviendo procede de mí, me decía el esposo celestial. Y lo que más me marcó que decía, no, no soy perfecta, pero he sido valiente aún en medio de mi imperfección, porque decidí volver mi mirada a Él y derramar mi corazón a Él. Y Él respondió, Él respondió, y aunque esté con mi corazón roto, Él me ama y quiere que anime a otras damas que están pasando por lo mismo. Y sobre todo si escuchan ese animador, dice, ¿no? Confía, 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 confía todo el tiempo. Y eso fue hermoso porque cuando mi compañera lo que me mandó me dijo, no, en emociones nada, no tomes de eso, en emociones nada. Y yo les llevaba al padre y decía, es verdad, son emociones. Y vino esa paz, empezó a venir esa paz que yo le decía, esto es una que no pasa nada, pero no voy a tener miedo a las palabras porque son solo palabras. Y yo he escuchado testimonios que dice que aunque viniendo el divorcio, yo sigo ahí, entonces no voy a tener temor. Y empecé, como tú dices, a autoalimentarme. Pero sí fue importante buscar ayuda, no tal vez para hablar de lo que estaba pasando, sino para pedir ayuda de que me cubran. Y Dios escuchó. Yo sé que si se alinean a la voluntad, Dios escucha. Y justo ayer en la noche leí la lección y decía, amén, Señor, gracias, porque ahí me has mostrado y me has confirmado que sí volviste por mí, que sí escuchaste mi llanto, que sí fuiste mi socorro en esos momentos, que tú sabes que yo no tengo amistades como, y no, aunque las tenga, siempre he sido ese pilar para que vengan y desborden sobre ti, pero nunca he sido yo ese desborde en alguien, porque no, debo cubrir a mi esposo y debo cubrir mi corazón, porque soy sabia de que no me van a dar ningún buen consejo. Ya basta con lo, como dijo Sara, basta con lo que ya te dicen completamente todos los días o cosas, peor si se enteran lo que hacen, ¿no? Y eso quiero decirles, compartirles que ha sido un tiempo para alabar al Padre. Wow, me alegra sobre todo verte con la sonrisa que tienes en medio de la prueba, de lo que estás atravesando, porque yo sé que no es fácil, pero también qué lindo cómo el Señor am, trabaja en nuestros corazones de esa forma tan específica. Y hay algo importante también que debemos entender y es que todo tiene un tiempo. Y la forma en que aplicamos los principios en la etapa de restauración es distinta a cuando las aplicamos después de ser restauradas. Entonces, en esa etapa en la que de inicio del viaje, de cuando estamos en ese proceso, digamos que más doloroso, no es sano compartir muchas cosas con otras personas. Y ahí el Señor te mostró ese equilibrio en prudencia, ¿sí? Necesito ayuda, necesito que me curas, pero no tienes que decirle todo lo que está sucediendo. Y eso es prudencia. Pero ya llega un momento, como en mi caso, ¿sí? Que cuando ya había pasado toda esa etapa, ya estaba, digamos que en la etapa de restaurada, y yo seguía guardando porque yo seguía en modo restauración, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno falla, ahí es cuando no está el equilibrio sano en cuanto a hablar también de las emociones, porque al final somos una sola carne y, y una sola carne tiene que sentir lo mismo el uno que el otro, ¿sí? Entonces hay que tener ese equilibrio. Hola, buenos días. Espero que estén bien todas y cada una de ustedes. Quiero compartir con ustedes lo que tenía planeado compartir hoy, pero pues no alcanzó el tiempo, entonces voy a dejar este audio. Lo hago porque con ustedes he sido muy bendecida. He podido aprender con cada uno de sus testimonios y yo sé que en alguna u otra persona los míos también ayudan. Quiero comenzar hablando sobre el tema de ayer porque tampoco alcancé a estar en la reunión ya que estaba en el trabajo y no podía conectarme al Zoom. Pero leí el capítulo, hablaba sobre la culpa es mía. Les quiero comentar y les quiero decir que antes de leer el capítulo, 2 días antes, si no me equivoco, o 3 días antes, yo hablaba con mi esposo celestial, yo le decía, amor, yo me siento mal por todo esto que está sucediendo, no me siento tranquila, no me siento con la alegría que yo pensé que iba a sentir, ni cómo me iba a sentir, yo no me siento bien. El Espíritu Santo puso en mí el, el, el asimilar la culpa de todo. Yo ya lo había hecho un tiempo atrás, pero esta vez fue muy diferente.
yo asimilé la culpa de manera completa y dije, todo lo que está sucediendo es culpa mía. Aparte de esto, esta es la voluntad del Padre. Y todavía aparte de esto, el Padre es tan bueno conmigo. Él me ama tanto que me dice, no estás sola, no estás sola porque te doy a mi hijo. Te doy al Hijo del Hombre para que te acompañe, para que te ame, para que te fortalezca, para que te abrace, para que te provea. Él es todo lo que necesitas. Él es todo lo que anhelas y si Él está contigo, todo está bien. Estas palabras me las repito todos los días y les aseguro que han sido palabras que, que han llenado mi mente de cosas buenas, mi corazón de mucho amor. He sentido el abrazo de mi amor, de mi Jesús. Él me abraza por la espalda y cruza sus brazos sobre mi hombro. Y yo no les puedo decir ni siquiera describir el sentimiento. Yo siento que con mis palabras yo no describo completamente el sentimiento que el Señor me hace sentir cada vez que yo me siento en angustia, pero lo busco. Ahora he experimentado el no solamente sentirme en angustia y buscarlo, sino constantemente. Es algo constante que Él está ahí conmigo cuando voy al baño, cuando atiendo a un cliente, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en casa, cuando voy a ver series, cuando voy a cocinar, cuando voy a caminar. Es que es algo constante. Y hubo un día, sobre todo un día muy particular hace poquito, donde yo sentía que él me abrazaba cada instante, entonces yo le decía como que me ha abrazado mucho este día. Ah, como que me ha abrazado mucho. Y yo no sé si para ustedes sea de esa manera, pero yo he construido una relación con mi amado Jesús, donde verdaderamente lo he hecho ser mi novio, verdaderamente mi novio, como si fuese una persona física a la que estoy viendo, a la que puedo tocar, a la que me puede tocar, a la que me puede abrazar, a la que puedo besar. Yo siempre le digo al Señor, yo quiero besar tu mejilla, quiero besar tu cara, así hablamos nosotros en mi país, quiero besar tu cara y luego yo he sido una persona que cuando se enamora lo demuestra de esa manera, besa, besaba la mejilla. Entonces yo le digo al Señor, yo quiero besar tu carita, quiero besar tu mejilla y lo beso. Yo lo beso, Él me besa, yo lo abrazo, Él me abraza y ha sido algo tan maravilloso, hermanas, que yo lo quería compartir con ustedes. Entonces, días antes de leer el capítulo, el Señor había dispuesto en mi corazón, el Espíritu Santo me dijo, asume la culpa de todo, yo la asumí. Todavía no he tenido la oportunidad de, de hablarlo con mi esposo terrenal. Estoy esperando esa oportunidad, no me siento ansiosa porque va a ser en el tiempo que el Señor así lo decida. Y poder platicar con mi esposo y decirle pues de que todo esto es culpa mía. ¿Por qué lo digo? Porque él últimamente se siente culpable, me lo ha comentado, se siente culpable por todo lo que está sucediendo, entonces pues el Señor ha dispuesto en mi corazón el decirle no te preocupes, toda la culpa es mía, por todo lo que yo hice también, porque sabemos que si las cosas no están bien en un matrimonio, pues es porque las dos personas tienen la culpa, no solamente una. Entonces, el Señor fue tan bueno que me permitió el sentir esto, asumir la culpa 2 días antes de leer el capítulo y al leer el capítulo, que fue el capítulo de ayer, me lo confirmó todavía más. Lo que les quiero comentar acerca de este nuevo capítulo que se estudió el día de hoy fue de que prácticamente faltan unos meses, creo que 2 meses, pero hace un año fue la última vez que mi esposo terrenal me vio llorando. Yo lloré tanto y él me miró y me agredió con sus palabras que yo, ¿cómo les puedo decir, hermana? El Espíritu Santo llegó a mí y me dijo, basta, en el mismo instante, me dijo, basta, ya no más. No vas a volver a llorar delante de tu esposo terrenal, nunca más. Así se los digo, hermana, así me sucedió esa noche. Y yo estaba en un mar de llanto y de repente me calmé. De repente fue como que me dijeron, ya no más. Y dejé de llorar. Y desde esa noche yo nunca más volví a llorar delante de mi esposo. He llorado, no les voy a mentir, pero ha sido solamente con mi amado Jesús, solamente con mi Padre Celestial. He llorado, me he entregado, me he humillado, me he desvanecido, he pasado horas y horas llorando, pero solo con mi Señor. Ay, hermana, y qué alivio se siente,
por lo menos yo me siento tan tranquila, me siento tan amada, me siento tan perdonada, es que yo no les puedo explicar lo maravilloso que se siente después de humillarse al Señor, de llorarle a Él, porque solamente son de Él nuestras lágrimas, nuestros sentimientos. Se siente una paz. Después de eso, yo quise tener como un símbolo de amor, ¿verdad? Esto yo lo hice de manera personal. Yo quise tener un símbolo, como un símbolo de amor con mi amado Jesús, con mi novio. Es una cadenita que tiene un corazón y una llave. Y eso significa, es un simbolismo de amor entre nuestro noviazgo, que mi esposo celestial tiene en sus manos mi corazón y mis sentimientos y también mis pensamientos. Cuando yo ya pude obtener esto, porque no fue fácil de obtener, el Señor me lo regaló a través de mi trabajo, del tiempo y todo, etcétera. Yo lo quise compartir con una amiga y le dije: "Mira qué bonito se mira". Y ella me dijo: "Ah, sí, se mira bonito". Y yo muy emocionada: "Ay, mira qué bonito". Y yo estaba tan emocionada porque yo siempre quise tener, no siempre, en un determinado tiempo quise tener ese símbolo de amor, o sea, ese símbolo de nuestro noviazgo. Y luego cuando yo lo compartí con ella, me dijo: "Ah, sí, está bonito". Yo me sentí tan mal, porque yo estaba tan entusiasmada, tan alegre, y al compartirlo con ella, su respuesta fue como que: "Ah, sí, está bien". Luego, en otra ocasión, yo me sentía muy feliz por un testimonio que estaba pasando en mi vida, donde yo me sentía feliz. No era nada con mi matrimonio ni nada, sino con algo personal que me estaba pasando y lo compartí con otra persona. Y luego la otra persona también me contestó así, como que: "Ajá, sí, está bien". O sea, no tenían el mismo sentimiento que yo tenía, y obviamente porque quizás estas personas no lo tienen, o es que yo solamente debía compartirlo con mi amado Jesús, solamente debía compartirlo con mi Padre Celestial. Entonces, todo esto a mí me ha enseñado, yo ya lo sabía, ¿verdad? Pero a veces necesitamos que el Señor nos lo reconfirme o nos lo confirme a través de personas o a través de estas lecciones que son tan importantes para mi vida, donde yo he aprendido tanto. Aprendí a solamente derramarme a Él, y no solo cuando me siento triste, sino cuando estoy alegre también, cuando me siento feliz. Y hermanas, lo he hecho, le digo: "Señor, ay, mi amor, yo me siento tan feliz el día de hoy, hoy me siento tan preciosa, hoy me veo al espejo y me miro tan linda, tan bella para ti, tan hermosa, tan linda que me ha hecho el Señor". Y me siento tan feliz poderle comentar esto a él. Cuando algo pasa en mi vida y les digo: "Señor, mira, me regalaron esto, gracias por lo que me regalaste, mi amor, a través de esta persona". Y todas las cosas, aunque sean pequeñas, yo se los comparto a él en alegría o en tristeza, mi corazón desborda de felicidad. Mi corazón se siente tan, pero tan feliz que yo no les puedo explicar. Yo siento que mis palabras son inmerecedoras de poder explicar la felicidad que el Señor me hace sentir. Entonces yo le animo y me animo a mí misma también. Aprendí mucho con esta lección y con la lección pasada, a poder verdaderamente buscarlo a Él, entregarle a Él todo. Yo siempre le digo al Señor: "Usted es quien tiene en sus manos mis sentimientos, mis pensamientos, mi corazón. Yo quiero pertenecerte a ti y solo a ti, amarte a ti y solo a ti". Y obviamente el enemigo pone pensamientos en mi mente, obviamente, pero yo en el nombre de Jesús lo llevo cautivo en obediencia a los pies de Cristo y le pido a mi amor que me abrace, que no me abandone, que no me deje. Comienzo a pensar en Él, que es todo lo bueno, todo lo digno, todo lo santo, todo lo puro. Y esto me ha ayudado mucho, hermana, mucho, mucho. Como dice Anastasia, ciertamente no somos las mismas mujeres que fuimos cuando llegamos al ministerio. Yo les quiero comentar también de manera rápida, porque yo siento que ya me pasé mucho tiempo, que el Señor me ha ido cambiando durante estos últimos 3 años, pero ha transformado mi vida de una manera sobrenatural ahora que estoy en el ministerio como tal, donde estoy participando de estos Zoom con ustedes, donde estoy participando de lecturas de otros libros. El Señor me ha ido transformando maravillosamente y completamente. Y también les quiero decir que han venido pruebas más grandes a mi vida. Es como que si las bendiciones del Señor se han destapado sobrenaturalmente conmigo, y sé que vendrán muchísimas más bendiciones. Y lo que más me alegra es que son bendiciones espirituales que yo tanto le pedí a Él, que yo quería tener una relación más íntima con Él este año, y el Señor lo ha estado contestando. Pero también han venido a mí pruebas mucho más grandes,
que yo honestamente les digo, la mujer de antes no las hubiese podido atravesar, la mujer de antes ya se hubiese quebrado, ya hubiera huido. O sea, la mujer de antes yo no sé dónde estaría, pero la mujer de ahora sabe que está al lado de Jesús, su esposo verdadero, su esposo celestial, su novio, a quien ama, y les animo a ustedes a en todo momento buscarlo a Él. Cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos felices, cuando no sintamos nada, cuando sintamos todo, en todo momento busquemos al Señor. Que el Señor es lo único que tenemos, lo único que anhelamos, lo único que necesitamos, y si Él está con nosotros, todo va a estar bien. Les pido disculpas por los 12 minutos que les hice de audio, pero es que yo siento que cuando comienzo a hablar y desbordo mi corazón, el tiempo pasa demasiado rápido. Comparto totalmente con Celeste. Creo que el tiempo que nos has compartido es muy valioso, es muy gratificante también. Es hermoso poder escucharte y poder a través de tus palabras, aunque no se te conozca, sentir ese fuego, sentir ese amor del Padre hacia ti, de ti hacia Él. Es muy, muy hermoso, de verdad. Y es verdad, yo creo que el tiempo en las reuniones del compañerismo son muy, muy, muy cortas. Nos hace falta mucho como para desbordarnos ahí totalmente de todas nuestras vivencias para alabarlo a Él, para, para ver cómo Él nos va, ¿no? Ayudando a sobrellevar, a crecer, a alimentarnos, a fortalecernos, cuando también los días se ponen un poquito difíciles, pero ver eso es maravilloso. A mí también me falta un poquito de tiempo y lo que les quería compartir, escuchando lo que Tatiana decía, con eso de echarse la culpa. Les cuento que al día siguiente de lo que a mí me pasó, yo dejé en manos del Padre y decía, Señor, lo que sea tu voluntad y todo. Tenía esa emoción, porque no es otra cosa, de poderle llamar al esposo terrenal y de tal vez buscarle y como que nada pasaba así. Y no, fue como que, Señor, controla tú, como decía Anastasia, esa prudencia, ¿no? De no lo vas a hacer, y así ya llevas bastante tiempo que te has detenido controlando esas emociones por agradar al Padre, por, como decía la palabra en Jeremías, también no prostituirte de esa manera. Y yo le he venido pidiendo algo al amado, que es: yo quiero una restauración, no solo una reconciliación, y, y que sea eso, ¿no? En tu tiempo, yo sé que se va a dar, pero es en tu tiempo, no en el mío. Y les comparto que pasó ese día, al día siguiente incluso, igual volvió eso de que, como aquí en mi país había feriado, poderle decir, mira, ¿qué vamos a hacer? Porque le había comentado para salir a dar una vuelta con nuestra hija o algo, pero dije, no, simplemente me quedé en cama, me puse a ver una peli. Le dije al Padre, pues nada, vamos a estar aquí y ayúdame a estar en paz, tranquila, contigo, con nuestra hija, todo bien. Y qué sorpresa, el esposo terrenal llamó como si nada había pasado, después de todo lo que tal vez dijo en sus palabras muy cortas pero concisas, y era como, ¿qué vas a hacer ahora? Y bla, bla, bla. Y era como que el Padre me decía, yo concedo los anhelos de tu corazón cuando yo veo que tú los sueltas. Y era como, Dios mío, a veces es tan difícil entender que en pequeñas cosas debemos soltar, pero es así. Había soltado eso, había soltado el tal vez pasar, sino que decidí estar con él, y él cumplió el anhelo de que él me llamó y salimos y nos fuimos y pasamos un día muy bonito, la verdad. Y yo decía, ¿de verdad, Dios? Y recuerdo que en un momento que estábamos en algún lugar, él cogió y me abrazó y me vio, y me dijo, ay, Tatianita, y yo cogí, le abracé y le dije, siempre vas a ser el amor de mi vida. Eres mi esposo y te amaré siempre. Y fue lo que yo le dije. Y él cogió y me abrazó. Me abrazó y me dijo, Tati, Tati, Tati. Y siguió el día. Y por la noche tuvimos la oportunidad de conversar, de hablar algo, porque él decidió así. Y lo que decía en la lección, ¿no? De echarse la culpa. Antes yo lo había hecho ya de una u otra manera, pero esta vez fue un poco diferente. Y recuerdo que él me sentó en sus piernas y hablamos. Y yo le dije, no puedo darte lo que me pides, porque yo no soy la fuente de la cual mana esa sanidad, de la cual mana esa paz que tú pides. Sí puedo brindarte este amor que hoy tengo, porque antes no se podía hablar nada, ¿no? De respecto, porque hasta aún con eso he sido atacada de que prefieres a Dios, prefieres a eso, y por todas esas cosas que creo que todas hemos pasado.
pero esta vez fue así como, okey, yo le voy a decir, le dije: "Tú no has sido mi paz, tú no has sido la fuente de fidelidad, de amor, de todo lo que tal vez yo he necesitado, ¿no? Por lo que hemos venido rotos. Asimismo, yo no puedo ser tu fuente para sanar todo aquello que te hace daño, pero sí te comparto de lo que tú has visto en mí. Es este el amor que yo puedo darte hoy, y sé que puedo darte mucho más, pero estoy siendo procesada, estoy siendo sanada, estoy aprendiendo". Y le pedí perdón y le dije: "Lamento todo esto, ¿no? Lo que el Señor ponía en mi corazón por esto, por esto, por esto", y porque esa fue la parte de mi culpa, la que yo asumo, ¿no? Y si el Señor te muestra a ti algo, como tú dices que lo estás buscando, pues que sea Él lo que te muestre la parte que tú tienes, pero Él, búscalo a Él, porque es el único que puede darte eso, ¿no? Yo sé que es un poco difícil que ellos nos entiendan, si para uno mismo a veces también lo es, pero quería compartirles eso que me faltó del testimonio, que en medio del un día, como decía Anastasia, a veces somos muy emocionales, muy dramáticas, muy todo, pero así es la carne se sufre, la carne se duele terriblemente cuando obedecemos, ¿no? Y le animamos al espíritu a que él se levante y todo. El Señor ordenó, y a veces uno piensa que eso se va a ordenar tan lejos, tan largo, y él fue, se demoró solo 2 días en mi caso para tratar de que por lo menos hablemos con el esposo terrenal y sigamos ese momento de hablar, de poder comunicarnos, mantener la comunicación saludable hasta que este proceso vaya, avanzando poco a poco, pero sin permitirnos que sean tantas llagas, tantas heridas. Y eso les comparto, ¿no? Que fue parte también de la lección de cuando uno reconoce la falencia, de cuando uno también se echa, como se dice, la culpa, pero coherentemente de todo lo que conscientemente, que diría más bien, de todo lo que sí hemos hecho, de la parte que el espíritu nos ha revelado que sí tenemos la culpa, y simplemente escuchar lo que la otra parte tiene que decir. Y ahora, como les comparto en mi caso, yo poder hablar y compartirles y decirle eso para mí ha sido un logro enorme, un avance muy enorme, porque llevo casi más de 2 años sin toparle el tema de nada de Dios, porque todo eso le afecta, le molesta, le fastidia, y bueno, sabemos que así es en el proceso. Entonces, yo he evitado en lo absoluto que toparle ese tema, más de lo básico que siempre decimos, como decir: "Ay, gracias a Dios", pero hasta ahí. Y en este tiempo poder sentarme y el agachar la cabeza, y como decía, ahorita Tatiana, o sea, veo que uno ya no llora, ¿no? Uno ya no llora delante de ellos así. Yo poder ver a mi esposo terrenal que sí, él llora, él aún llora, y poder estar a uno ahí para limpiar esas lágrimas y no hacer tal vez lo que, como dicen, ¿no? O sea, ser de burla o algo, sino al contrario, decir que todo va a estar bien. Dios va a sanar también tu corazón, porque hay traumas que llevamos desde niños, pero si le dejamos a Él, Él va a sanar, y somos escogidos, y somos amados, y somos personas con propósito. Así que también les comparto eso, y perdón yo también por demorarme, pero es verdad, el tiempo a veces se acorta ahí, y es muy bonito este tiempo que tenemos para compartir, para hablar, para ver cómo en cada una el Padre se glorifica, cómo se manifiesta, cómo nos ama y cómo va en pos de nuestro encuentro. Ya se nos agotó el tiempo, hermosas. Bendiciones. Espero que nos volvamos a ver el próximo miércoles. Las quiero mucho. Bye.